vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Mañana nos acompaña nuestro amigo evangelista Joseph Vargas para un refrigerio muy especial. Le damos la bienvenida. Buenos días. Bienvenido. Gracias, amados. Qué bendición y oiga, desde que yo entro por esa puerta, sentimos la presencia de papá en este lugar. Creo que hay una unción muy especial en este día para sanar, para libertar, para consolar. En el nombre del Señor, y me siento muy, pero muy agradecido, Juan, por esta invitación. Bueno, lo único que envidio de ti, Joseph, es que te conozco hace como 15 años y el baby face, sí. O sea, como que Joseph lo mantiene. Queda intacto. ¿Verdad? Sí, Sí, intacto. Bendito Dios, tienes el look de muchacho joven, entonces yo creo que tus nenes están a punto de casar. No, de casar. Broma. Bendito Un placer tenerte aquí, papá. Gracias, amado. Una bendición, Gracias. Una bendición. Compartes la palabra con nosotros. Este segmento es bien importante porque es el segmento de orar por la necesidad del pueblo. Esta mañana tenemos la ventaja de que Joseph trae un pianista y se inaugura con nosotros hoy como cantante también. Wow. ¿Va a cantar? Vamos a ver. ¡Ay, qué bueno! Qué chévere. Así que comparte con ayude nosotros el lo que Señor. Dios ha puesto en tu corazón. Bendito Dios. Escuché esta mañana al reverendo Narváez hablando del momento cuando Jesús lloró. Y qué interesante que el Señor me daba la misma palabra o la misma historia para hablar en esta mañana. Particularmente del momento cuando Jesús les dice a aquella multitud: quiten la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, se asusta y dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tenemos que recordar que Marta es discípulo de Jesús. Jesús tenía mucho más de 12 discípulos. Y antes de esta historia, Marta le reclama a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano, tu amigo, no hubiese muerto. Es un reclamo legítimo, amado. Pero Marta necesita entender que Jesús sin duda alguna es amigo nuestro. Pero sobre amigo, Él es nuestro Señor, Juan. Amén. Y como Señor, Él es soberano. Él dice: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Él dice y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Pero conmovido también le dice a la multitud: muevan la piedra. Por lo que Marta le dice: ya hiede. Y la respuesta de Jesús es: no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo sé que hay personas escuchándonos en esta mañana, quizás ante la adversidad, la crisis, la mala noticia, que pudiese también estar enfrentando una situación similar de reclamo ante ese Dios soberano. Señor, ¿por qué a mí? Ya van 4 días, ya van 5 años, ya van 10 años y sigo orando y todavía no veo la respuesta de Dios. Señor, ¿por qué? No te he dicho, Marta, que si crees. Acto seguido, Jesús eleva su mirada al cielo y dice: Padre, te doy gracias, Juan. Y aquí me quiero quedar, porque es una actitud que Jesús repite en la historia. Jesús da gracias al Padre antes de ver los milagros. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, Él toma el pan, lo parte y primero da gracias. Porque la gratitud es un acto de fe. Aquí Jesús está dando gracias por el milagro que está a punto de suceder.
Y yo quiero en esta noche que la gente llame hoy con otra actitud. En esta mañana. Perdón. En esta mañana. En esta mañana, gracias. La costumbre, las campañas. Sí, sí. Yo quiero que en esta mañana me llamen con una actitud diferente. Una gratitud al Señor por lo que viene. A pesar de la situación pandémica, la crisis que estamos enfrentando, Señor, yo te doy gracias por lo que viene. Yo te doy gracias así como Daniel, que cuando recibe la noticia de que el imperio ha firmado aquel edicto contra él se encerró a dar gracias. ¿Hay alguien que dé gracias hoy en la audiencia? ¿Hay alguien que se atreva a levantar su voz y decir, Señor, gracias por la salvación de mis hijos? Papá, yo te doy gracias por la restauración de mi matrimonio. ¿Hay alguien que da gracias? Yo quiero orar contigo. Yo quiero orar contigo en esta preciosa mañana. Bendito sea tu nombre. Si hay alguien, en esta mañana queremos ponernos de acuerdo, creyendo que Jesús hace un milagro. Este fin de semana nosotros vimos milagros extraordinarios aquí cerca en San Lorenzo. El caso de un paciente de Parkinson que llegó a la iglesia, a la Asamblea de Dios de aquí del pueblo de San Lorenzo, temblando. Después de la oración de fe, no temblaba Moraima ni un dedo de su cuerpo. Así el mismo Jesús que lo hizo el domingo es el mismo Jesús Yes. que lo hace hoy. Yes. Hoy puedes llamarnos y decir, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque a pesar del diagnóstico, yo quiero darte gracias, sabiendo que viene mi milagro. Altísimo, milagroso, Salvador, no hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay nadie como tu Señor. En esta mañana. En esta mañana. Abrimos las líneas. Este es el momento de clamar al Dios Todopoderoso. Este es el momento donde el cielo se abre a nuestro favor. Porque dos o más se ponen de acuerdo sobre algo, como dice la Escritura, que donde dos o más se ponen de acuerdo, el Señor nos escucha. Y estamos listos para recibir tu llamada telefónica con esa petición 787-993-9700. En ruta, hola, buen día. Buenos días. Adelante con la petición. Sí, quiero, ¿verdad? Que nada, darle gracias a Dios por un buen día y por la oportunidad que tengo de entrar a la emisora para hacer esta celebración. Que mañana tengo una intervención quirúrgica de la rodilla. Es que casi no te escuchamos, hermano. Te escuchamos. No sé si estás en un speakerphone o si puedes agarrar el teléfono porque te escuchamos demasiado lejos. Sí. Hello. Ahora sí. Ok. Pedí oración. Mañana tengo una cirugía de rodilla y yo tengo fe en el Señor. Todo va a estar bien y todos los que estén en esas salas de operaciones salgan milagrosamente caminando y con la sanación que quieren. Sí, Señor. Amén. Vamos a creer contigo, amigo, Ujú. de que en esta intervención quirúrgica Dios pone su mano. Amén. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Adelante, refrigerio, buen día. Buenos días, me llamo Brunilda Viera. Le van a hacer hoy de un seno que apareció con él, no esa fea. Y tienen duda, pues, ya está aprobada. Se llama Brunilda Viera. Muy Ok, bien. sí, señor. Ponemos en oración, claro. Brunilda, en el nombre de Jesús. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día, acción de gracias por este nuevo día y como dijo el pastor, ¿verdad? Dando gracias por lo que el Señor va a hacer en el trabajo de mi esposo y de mi hermana y por lo que va a hacer en la vida de mi hija, que esa obra va a ser completada. Amén. Aleluya, en el Amén. nombre de Jesús. Estamos creyendo que Él lo hace.
Señor, gracias por el empleo. Señor, gracias porque tú añades favor y gracia, Padre. Sobre esto resumé. Tú dices, yo iré delante de ti. Enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro yo hago pedazo. Es que no hay nadie como Él. Él responde a nuestro clamor. Él escucha tu petición en esta mañana. Puedes llamar porque quiero orar contigo. Quiero creerle a Dios juntamente a ti. Adelante, Ruta, buen día, refrigerio. Adelante, buen día. Hola, buen día. Sí, contigo. Necesito una oración. Yo le he creído al Señor, pero estoy tan cansada. Hay días que estoy agobiada, porque es diagnóstico tras diagnóstico. Desde que nació mi niña generé condiciones autoinmunes. Fue una niña buscada, un milagro del Señor. Pero también al mes me diagnosticaron condiciones autoinmunes, dicen ellos, degenerativas por embarazo. Llevamos ya 18 años en esta lucha, año tras año, lucha tras lucha, hospital tras hospital, diagnóstico tras diagnóstico. Soy cristiana, tengo una hermana también cristiana y me dice, oye, es que el enemigo no destruye, pero como que molesta. Y yo todo lo termino en mis citas médicas con sonrisa. Y ayer pues hubo un examen nuclear muy importante y no se me pudo ni realizar porque una de mis condiciones vasculitis autoinmune sistémica y me encontraron vena. Entonces yo le digo al Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Y no reclamo. Sí. ¿Hasta cuándo? Porque he crecido dentro de esta situación. He crecido. Vamos Quiero a creer creer que en hasta hoy. sanidad. Hasta hoy. Vamos a creer contigo que es hasta hoy. En el nombre del Señor. Con nuestro hermano evangelista Joseph Vargas, una edición muy especial, muy bonita de Yes. refrigerio. Sí, señor. Y a esta hora con tus llamadas. Continuamos en ruta. Hola, buen día. Hello, buen día. Sí, adelante. Bendiciones para todos. Amén. Yo doy gracias al Señor por las cosas que me pasan, que no entiendo, pero que son propósito de Él. Y quiero orar por la señora que llamó anteriormente, porque sus cargas, Señor, el Señor las renueve todas sus energías y sus fuerzas, y todos los que andamos en esta. Dios los bendiga y que sigan siendo instrumentos, y doy gracias a Dios por todo. Gracias. Amén. Precioso Jesús. Él dice, pedid y se os dará. Él dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hoy pedimos por esa mamá, por nuevas fuerzas. Le pedimos al Señor, así como Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado que no te falte la fe en un tiempo como este. Mamá, que no te falte la fe en el nombre de Jesús. Amén. Recibe una inyección de fe. La presencia de Dios contigo en esta hora. Levántate y resplandece. Comienza a caminar con fe. Yo sé que lo haces. Aquí la petición es que continúes caminando creyendo. Por estos 18 años Jesús ha visto. Jesús ha llorado contigo. Jesús ha escuchado tu oración. Pero hoy nos ponemos de acuerdo creyendo que Dios hace un milagro en tu vida. Yes. Refrigerio, buenos días. Adelante. Muy buenos días. Buen día, adelante, sí. Que es para decirle que yo me hice un laboratorio y salí con mi esposa, estaba inflamada. El día 10 de marzo me van a hacer una biopsia. Pero quiero que Dios esté en el asunto y que cuando esa biopsia salga todo bien. Y Señor, Amén. Claro. que sea papá allí en la sala. Que sea Dios mismo interviniendo en tu cuerpo, así como hizo con Adán. Cual médico por excelencia, lo operó, le arrancó la costilla, hizo lo que tenía que hacer allí. Allí van a ver ángeles. Dios va a estar contigo. Esta es mi fe. Y por eso yo doy gracias por tu milagro, amigo. Yo doy gracias anticipadas creyendo que Jesús te sana. Lo creemos. Continuamos en ruta. Muy buen día. Hola, buenos días, bendiciones. Amén, amén. Llamo para unirnos en oración. Sigo creyéndole a Dios y clamando por la vida de mi esposo, que pueda venir a Cristo. Yes. Sí, Señor. Aleluya, estamos creyendo. Así sea. Y en esta noche, en este día, aleluya,
Invitamos a ese hombre al cuerpo de Cristo. Lo llamamos a su propósito. Su mamá no parió para el diablo, parió para Dios. Y estamos creyendo que Él vendrá. Así por tu fe, así como tú crees, toda tu familia será salva. Esta es nuestra fe y confiamos en su palabra. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermanos, yo soy cristiana, pero hay momentos, ¿verdad?, que el enemigo trata como de desviar a uno. Pero ¿saben qué? Que yo estoy segura de lo que yo quiero y estoy segura en quien yo creo. Yo le pido una oración por mi esposo, por mis hijos y por mi pastor, que tuvo un accidente en su trabajo y ha quedado un poco desmejorado, ¿verdad?, por decirlo así. Pero yo sé que el Señor está obrando en él. Él es mi pastor y nada me faltará. Yo creo en un Dios vivo. Amén. Les pido oración por eso. Amén. Que Dios les bendiga. Claro que sí. Amén. En el WhatsApp también tenemos muchas peticiones, madres pidiendo por sus hijos, por sus relaciones, operaciones, diferentes peticiones también. Bendito Jesús, amén. Y al cabo de esta participación vamos a hacer una oración por todos en común, bendito Dios. Incluimos al pastor René González, que sigue con una plena recuperación bien linda. Nos informan que está escribiendo canciones. ¿Verdad? René, con una nueva inspiración, escribiendo canciones. Y por Pastor Felo, que también fue intervenido y que está en su proceso también de recuperación. Adelante, buenos días, Refrigerio. Buenos días. Yo estoy dando gracias al Señor porque mi nieto hoy cumple 15 años y él es un chico que tiene autismo, pero que un día Juan Carlos decretó que él iba a ser un pastor, y eso yo lo tengo anotado todavía, y estoy feliz porque me dijo que yo era una abuela muy buena y que le daba mucho cariño y amor. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Aleluya. Precioso Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Dios está operando. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Padre, en esta hora, tú dices, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pedimos, Señor, por todo aquel, Señor, que está llamando en esta hora, que tú le visites, Dios, que intervengas en medio de la situación, Señor, en que están viviendo. Que tú aumentes la fe de la multitud que se conecta. Los que están en WhatsApp en esta hora reciban refrigerio. Reciban en esta hora el toque del Señor. Yo creo que mientras yo oro, Jesús sana. Yo creo que mientras enviamos la palabra, Jesús sana. Aleluya. Jesús sana de diabetes, de enfermedades crónicas, de enfermedades nerviosas, en el circulatorio, en los huesos, toda enfermedad en la osamenta en esta hora. Que reciba un toque de Dios. Que reciba un toque de Dios, que desaparezca el artritis, la fibromialgia, el lupus, que te he reprendido en esta hora. Hay una unción allí donde tú estás. Recibe ahí donde tú estás. Recibe el toque de Dios mientras oramos. Hay otros que también oran con nosotros, creyendo que papá lo hace. Recibe tu sanidad. Si puedes levantar tu mano o si puedes abrir tu voz y tu boca y decir, gracias papá, yo lo creo hecho. Yo lo creo hecho. In Jesus' mighty name. Amén. 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 Qué hermoso. Qué chévere. Excelente. Precioso. Súper. Joseph, agradecemos el tiempo que nos das, este ratito, ¿verdad? Que has venido aquí con mi amigo José Eduardo. Ministro de la música también. Sí. José Eduardo. José Eduardo. Oye, resulta amigo de Fernán Reyes. ¿Se portaba bien, Fernán? Se portaba bien. De la Iglesia Discípulo de Cristo de Sierra Bayamón. Lindo. Allá en el siglo pasado. Estoy muy agradecido.
Joseph Vargas, ¿dónde la gente conecta con su ministerio? Las redes sociales. Las redes sociales en YouTube, que estamos ahí intentando, bendito Dios, hacer algo en YouTube. También, si quieres comunicarse a las oficinas, esto al 787-981-1655. Excelente. Qué bueno, muchas gracias y muchas Evangelistas bendiciones. Jóvenes tiene Puerto Rico todavía. Sí, señor. Muchos de ellos tienen un desfile en esta emisora y nosotros bendecimos que ¿verdad? Este ministerio del Señor de los 5 sigue vivo y que Puerto Rico, Dios ha tenido, ¿verdad? Esa misericordia de nosotros de que siempre nos da una cepa de evangelistas jóvenes que cuando los veteranos que siempre conocemos y mencionamos ya no están con nosotros o su ministerio, ¿verdad? Están en otro proceso, en otra etapa. Una nueva generación de jóvenes sigue, ¿verdad? Emergiendo y Joseph lleva ya mucho tiempo. Tiene siempre las cruzadas, que de hecho hoy nos trajo vocabulario de cruzada, dijo noche, porque normalmente son por la noche. Y como Dios lo usa en esas cruzadas, Así Dios lo es. usa de manera especial. Qué bueno. Amén. Ya Estamos mismito sales agradecidos. para Bolivia, nos dijiste. Para Bolivia, la segunda semana de marzo. Estamos en Santa Cruz, Bolivia. Una campaña. Predicando a Cristo. Predicando, son 3 noches. Así que Excelente. pueblo, hoy Joseph oró por tu necesidad, por las nuestras. Así mismo. Cúbrelo en oración en este viaje también. Por favor. Eso es parte de lo lindo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Oramos por las necesidades los unos de los otros. Así que te bendecimos en este viaje. Amén. Gracias. Y Muchas queremos bendiciones. honrar también a esa generación que nos enseñó, ¿verdad? Que nos también acabó ese camino. Claro que sí. Tremendo. Gracias, Amén. hermano. Un abrazo. Abrazo. 9:21 en la mañana. Estás de ruta Nueva Vida 96.